Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Ahí dele gracias a Dios, ahí donde usted está, Padre, te damos gloria, te damos honra en esta noche. Gracias, Padre, porque podemos cada día recordar el sacrificio tuyo, Señor. Pero en este momento, Padre, nos preparamos para exponer tu palabra, Dios amado. Habla nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Dios, amén y amén. Cuando están contentos de estar en la casa del Señor, aleluya. Es bueno estar aquí en la casa del Señor, es precioso, amén. Poder disfrutar de su presencia en la casa del Señor. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 23, aleluya. En este día vamos a estar hablando de la primera palabra que Cristo dio antes, cuando estaba en la cruz del Calvario. Y vamos a estar hablando de la segunda palabra, aleluya, ¿verdad? De Cristo Jesús, aleluya. Lucas capítulo 23. Aleluya. Y quiero que vaya conmigo en el capítulo 23, versículo 34. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos vamos al versículo 43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede tomar sus lugares en estos momentos. Aleluya. Meditando en la palabra del Señor en este día, aleluya, viendo lo que había transcurrido unas horas antes, aleluya. Me conmovía, me sorprendía, porque la palabra de Dios enseña, aleluya, que unas horas antes, ¿verdad?, de que Cristo fuera crucificado, unas horas antes, ¿verdad?, la palabra nos enseña, aleluya, que ¿verdad?, después de que tuvo la cena de la Pascua y se retiró a orar en el Getsemaní, a orar, aleluya. Cuando va a orar, aleluya, y lo llegan, ¿verdad?, y lo arrestan. Me llama mucho la atención porque empiezan a suceder tantas cosas mucho antes, aleluya, de que, ¿verdad?, él llegara hasta este momento. Lo arrestan, ¿verdad? Y una de las palabras, ¿verdad?, que podemos ver en la palabra del Señor es cuando dice, ¿verdad?, con palos, ¿verdad?, han venido como si fuera un criminal. Cristo no había hecho nada malo más que ayudar a la gente, mostrar compasión, sanar al enfermo, ayudar, aleluya, hacía milagros, y aún así venían con él como si fuera un criminal. Me llama mucho la atención la forma en que Cristo es tratado, aleluya. Lo tratan así, todos sus amigos, todos sus discípulos salen corriendo cuando lo arrestan, amén. Llega, ¿verdad?, al pretorio, llega, ¿verdad?, ante, ¿verdad?, ¿verdad?, los sumos sacerdotes, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo lo golpean, cómo, ¿verdad?, le tapaban los ojos y decía: profetízanos y dinos quién te pegó. Todas estas cosas están sucediendo después de que es arrestado, ¿verdad?, y lo vemos, aleluya, que es azotado, ¿verdad?, que es abandonado. Lo vemos que está pasando por el momento más difícil de su vida. Y me llamaba mucho la atención a mí, porque yo decía: ¿cuántas veces como iglesia a veces nos sentimos nosotros porque alguien no nos habla, porque alguien no nos saludó? Y nos sentimos y nos ofendemos y nos hacemos los sentidos. Pero Cristo estaba en una situación donde lo habían abandonado. Cristo lo habían, aleluya, no solamente lo habían abandonado, lo estaban golpeando, lo estaban azotando. Dice, ¿verdad?, que en un punto lo estaban escupiendo, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dieron 39 latigazos, aleluya, le pusieron una corona de espinas. Todo esto es lo que estaba sucediendo. Y aleluya, si fuéramos alguno de nosotros pasando por una situación similar, ¿cómo hubiéramos reaccionado contra aquella persona que nos ofendió? Y esto es lo que me llama mucho la atención, porque en un momento de dolor, en un momento, ¿verdad?, estaba cansado, estaba desvelado, aleluya, había pasado toda la noche, aleluya, ¿verdad? Y estábamos viendo que aún físicamente el cuerpo del Señor, aleluya, estaba pasando por momentos muy, muy difíciles. La angustia, el dolor físico, emocional, todo lo que estaba sucediendo. Y aún así, aleluya, dice que él decía en el versículo 34, dice: y Jesús decía,
No era algo, ¿verdad?, que solamente dijo y hasta ahí nomás. No, él estaba diciendo y él estaba orando al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Me llamaba mucho la atención el testimonio, veía el testimonio de un hermano y decía el hermano, dice: me fueron a arreglar mi carro, aleluya, fui a que llevan a reparar mi carro del parabrisas, aleluya, y dice, me llama la atención porque dice, empezó de repente, dice, mi vidrio que habían apenas reparado o que habían reemplazado, dice, empieza a quebrarse y empieza a correr la línea y se empieza a quebrar mi vidrio, y dice que llegó en un momento en que él estaba molesto, y este es un hermano que está haciendo videos del amor de Cristo y predicando y enseñando, y dice, ¿verdad?, que él empieza a ver esto, y dice, en un momento sintió la desesperación, se enojó y hasta empezó a hablar mal de las personas, y de repente ve, ¿verdad?, la compañía que va y se estaciona, que iba en el freeway, que se adelanta y va enfrente de él, y él quería hacer algo, y en ese momento, ¿verdad?, dice que la palabra de Dios viene a su mente, Dios le habla y le dice: dad gracias a Dios en todo y por todo. Dice, en un momento de desesperación, simplemente porque algo material se había dañado, porque algo material estaba molesto, estaba enojado, quería pelear, quería decir algo, y Dios le habló y dice, cuando llegué a la casa directamente me fui a la oración. Dice, porque por una cosita tan simple como un vidrio que se quebró, porque no hicieron bien el trabajo, estaba ya molesto. Estaba ya molesto. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y no hemos aprendido que en todo y por todo debemos darle gracias a Dios? Que en todo y por todo debemos orar por el que nos ofende. Que en todo y por todo tenemos que perdonar, no guardar el rencor, no guardar la amargura, no guardar nada en el corazón. El que nos ofende tenemos que perdonar. Y nos damos cuenta en la segunda palabra, aleluya, que estamos viendo, aleluya, en este punto nos damos cuenta, aleluya, que estando aún en la cruz del Calvario sufriendo dolor físico, dolor, ¿verdad?, no solamente físico, sino también emocional, porque imagínense usted, hermanos, que aquellas personas a los que Cristo sanó, a los que les habló, les enseñó, les dio, ¿verdad?, palabras de ánimo, y en muchos de ellos milagros, aleluya, aún así había gente que estaba diciendo: crucifícale. Crucifícale. Cuando dio la selección de decir, o escoges a Barrabás o escoges a Cristo, queremos a Barrabás. Y como vivimos la situación, ¿verdad? Que no solamente físico el dolor, pero también emocionalmente estaba sufriendo aquellas personas que Dios en un momento les había hecho el milagro, en algún momento habían oído a Cristo Jesús. Dice la Biblia que la fama de Cristo estaba por donde quiera. O sea, Cristo, la gente lo conocía y sabían que hablaba del amor, sabían que hacía milagros. Incluso, ¿verdad?, le dijeron: ¿quién crees tú que soy? Dice: pues sabemos que vienes de arriba, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Eso es lo que estaban hablando allá los fariseos y aquellas personas, ¿verdad?, que supuestamente conocían la palabra, reconocían que Cristo él venía del cielo, que Cristo venía de parte del Padre, y aún así gente no le creyó, y aún así lo crucificaron, y aún así Cristo les perdonó. No solamente eso, aleluya, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo estando en la cruz del Calvario, ¿verdad?, lo tratan como un criminal y lo arrestan y lo enjuician como un criminal, aleluya, sin tener ninguna prueba. Y dice la Biblia que no había ninguno hasta que llegaron unos que falsamente testificaron en contra de él y decían que era blasfemo y que había blasfemado, y pidieron la muerte. Y lo crucifican en medio de dos ladrones. Uno de ellos decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. A él no le importaba lo que estaba pasando, le importaba nada más su vida. A él no le importaba lo que estaba pasando a Cristo, pero estaba ahí, aleluya, clamando: hey, ¿por qué si tú dices que eres el Hijo de Dios, por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas? Todavía en el medio del dolor emocional, físico, cansancio, todo esto, ahí estaba Cristo todavía enseñando amor. Me llamaba la atención que decía un ministro, aleluya, ahí ese hombre que predicó el amor no solamente lo predicó con las palabras, también lo predicó con hechos. En el momento más difícil de su vida, aún ahí estaba pidiendo perdón. Y uno de los ladrones, reconociendo su error, aleluya, reconociendo, verdad, que era pecador, reconociendo, aleluya, de que necesitaba a Dios, le dice: tú y yo tenemos culpa, tú y yo merecemos el castigo, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Y le da la palabra a Cristo y le dice: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Y en ese momento, hermanos, Jesús le habla y le dice, créeme, en este día estarás conmigo en el paraíso. Porque también ese hombre iba a morir. Pero una de las cosas que este hombre hizo es reconocer a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Este hombre reconoció, lo aceptó, lo tomó, lo hizo suyo. Y en el momento dice, acuérdate de mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate, porque yo sí sé quién eres tú. Yo sí sé que tú vives y reinas y eres el Hijo de Dios. Y yo sé que tu reino, ¿verdad?, será por siempre. Yo sé quién eres tú. Yo sé, yo creo en ti. Lo tomó, lo recibió. Y Jesús le da la promesa. Aleluya, promesa que tenemos cada uno de nosotros. Que si nosotros nos humillamos, le aceptamos, le recibimos, lo abrazamos, guardamos su palabra, guardamos su pacto, ahí estaremos un día con Él. Si nosotros venimos al arrepentimiento, si nosotros venimos, ¿verdad?, y nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo está dispuesto para perdonar todo lo que hayamos hecho. Cristo está dispuesto, aleluya. Y ahí, hermanos, esa segunda palabra que podemos ver de Cristo se ha demostrado, aleluya, que hasta el día de hoy sigue activa. Dios sigue con los brazos abiertos. Dios sigue, aleluya, con los brazos abiertos diciendo, ven, yo puedo ayudarte en tu situación muy difícil, como estaba él, como estaba este hombre también sufriendo la pena de muerte. También para ti, en el momento más fuerte, en el momento más duro, te aseguro que si tú te entregas a Cristo, que si tú vienes a los pies de Cristo, que si tú le recibes, también lo verás un día. Y eso es la segunda palabra que podemos ver, aleluya, en este pasaje, aleluya. Y me encanta, aleluya, ver el amor de Dios con hechos. No solamente de palabras, no solamente nada más porque yo predico de amor. No, también tenemos que predicar con hechos. Tenemos que ser pacientes, amorosos, aleluya. Y aleluya, a perdonar a aquellos que nos rechazan, ¿verdad? Y darle esperanza a aquellas personas que reciben a Cristo. Pero siempre mantenernos en el mismo amor, en el mismo espíritu, de siempre perdonar, siempre seguir adelante, venga lo que venga, no importa qué tan difícil, hermano, sea tu batalla, qué tan difícil sea tu caminar, mientras te mantengas agarrado de la palabra, mientras te mantengas agarrado de Cristo. Déjame decirte que un día le veremos, y la Biblia nos enseña, aleluya, que un día estaremos con Él, que un día, aleluya, seremos reyes y sacerdotes, aleluya, en su presencia, aleluya. Un día, hermanos, venga lo que venga, no importa, estaremos juntamente con Él. Dice que toda lágrima será limpiada, aleluya, todo dolor será quitado, aleluya, y estaremos con Él y viviremos con Él para siempre, aleluya. Y esto es lo precioso de la palabra, que aún en el momento más difícil hay esperanza. En el momento más difícil de tu vida, ahí está Dios para ayudarte, para consolarte y decirte, yo estoy contigo. Aleluya. Y esto es lo que le da la promesa a este hombre. Le dice, yo, el día de hoy vas a estar conmigo en el paraíso, aleluya. Preciosa palabra de Dios, aleluya, que podemos ver, aleluya, en este pasaje. Que cada uno como iglesia, hermanos, no tenemos que olvidar. Así le voy a decir a Israel que se vaya preparando. Pero yo sí le voy a decir esto, hermanos, como iglesia, Cristo es el mejor ejemplo que podemos nosotros seguir. Usted puede seguir usted puede oír predicadores muy buenos, aleluya. Usted puede imitar predicadores, un predicador le puede dar ánimo para seguir adelante y todo esto. Pero la mejor persona que podemos ver es a Cristo Jesús. Amén. No ver al hombre, porque déjeme decirle, el hombre un día va a caer, el hombre un día va a fallar, pero Cristo nunca va a fallar. Amén. Cristo nunca nos va a dejar, Cristo nunca nos va a abandonar, aleluya. Nunca, hermanos, nunca nos va a soltar. Aleluya. Cristo entiende el dolor, Cristo entiende el momento más difícil de tu vida, porque Él también pasó por eso. Amén. También pasó por eso. Él entiende lo que es el dolor, Él entiende, aleluya, el desprecio, Él entiende, aleluya, la soledad, Él entiende el dolor físico, Él entiende el dolor emocional, Él entiende, aleluya, todo esto porque Él mismo lo pasó. Pero aún así, en esos momentos más difíciles, dio amor, perdonó a aquellos que lo estaban condenando. No solamente dio amor, sino también dio esperanza para aquellas personas que también estaban pasando por la misma situación. Si podemos aprender algo de Jesús, podemos aprender esto, hermanos.
Y la Biblia nos enseña, y Cristo lo predicó. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, de que los améis los unos con los otros. Amén. ¿Cuántas veces Jesús dijo que deberíamos de perdonar? 70 veces 7. Todo hablando Jesús, que siempre, hermanos, tenemos que mantener un corazón limpio de la amargura, del coraje, del odio, del resentimiento, de todo esto. Hermanos, sacar todo eso, quitar todo eso de nuestros corazones y mantener un corazón limpio, un limpio. Predicar no solamente con palabras, sino también con hechos. Amén, aleluya. Predicar Gloria a Dios. con hechos. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, ¿cuántos están contentos en esta noche? Amén. Israel, pásale Israel para que puedas dar tú la tercera palabra, aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Ahí en sus lugares, nada más les voy a pedir, abran sus Biblias en Juan 19, 26 y 27. Me puede seguir con su vista. Es la tercera palabra de Jesús en la cruz del Calvario, que dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén, aleluya. Estando Jesús en aquella cruz del Calvario, en medio de aquella aflicción, traspasado por clavos en sus manos y en sus pies, después de haber sido golpeado, Dios no dejó desamparada a su madre, y diciéndole aquí a Juan, que es un discípulo muy conocido aquí en la Biblia, le dijo a él que tuviera esa responsabilidad de su madre. Y podemos ver aquí en esta parte, una parte donde dice la Biblia, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Y aquí podemos ver que Dios cumple su promesa y nunca nos deja desamparados. Amén. Porque Dios siempre lo vemos lo vemos en nuestras vidas, siempre está con nosotros. Amén, aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Investigando un poco sobre las tradiciones de los judíos, encontré esto que era de los hijos primogénitos, que dice: el hijo primogénito varón históricamente conlleva la responsabilidad especial de liderazgo y cuidado familiar. Podemos ver aquí que Jesús tomó esa responsabilidad y dejó a su madre a cargo de Juan. Amén. Aleluya. En la parte de aquí donde dice: después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos resaltar esta parte donde dice: y en aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Que aptó Juan por obedecer al Señor, que desde aquella hora lo hizo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Para que Dios no nos abandone y para que se lleve a cabo la palabra de Dios, donde dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Y que Dios pueda estar con nosotros también tenemos que ser obedientes, así como Juan lo hizo. Amén. Que desde aquella hora cumplió el mandato de Dios. Nosotros debemos de obedecer, y para obedecer necesitamos también escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Necesitamos leer, Amén. aprender y obedecer. Amén. Amén. Aleluya. Juan 14:15 dice la palabra de Dios: si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Nosotros, ¿cómo vamos a ver los mandamientos de Dios? ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que dice la palabra de Dios? Escudriñando solamente las Sagradas Escrituras. Y ahí vamos a ver todo lo que Dios ha mandado a decir a su pueblo que debemos hacer para poder llegar al reino de los cielos. Nosotros como cristianos debemos de aprender cada día escudriñando las Sagradas Escrituras. Amén, aleluya. Y obedecer.
obedecer así como hoy lo hizo Juan. Amén. Amén. En Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seréis vosotros por Dios, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Si nosotros obedecemos todo lo que Dios nos ha dicho en sus mandamientos, en su palabra, porque esta Biblia que nosotros podemos ver aquí, este es un manual que nosotros debemos seguir. Aquí toda respuesta, todo lo que nosotros necesitamos saber, aquí lo vamos a encontrar, pero necesitamos escudriñarlo. Y para que nosotros podamos ver sus bendiciones, para que Dios pueda contestar a nosotros nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, necesitamos ser obedientes y escudriñar y obedecer todo lo que Dios nos ha dejado aquí. Y el único manual que es para un cristiano es la Biblia. Amén. Aleluya. Y el único ejemplo de toda la Biblia, el único ejemplo más grande es Jesús. Jesús nunca se equivoca, Jesús nunca se ha equivocado y nunca se equivocará. Amén. Aleluya. Esta es la tercera palabra. Amén. Hermano Gloria a Tony. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Les invito a que abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 27, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 46. Aleluya. Si ya lo tienen, la palabra de Dios dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y el hecho de que estemos aquí, Señor, es porque tú lo has permitido. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que han de llegar, Señor, tráelos con bien, que no vengan apresuradamente, sino que lleguen, Señor, pero con tu guianza, Señor, y con tu cuidado. Padre, habla en esta tarde, en esta porción de esta palabra, de esta cuarta palabra, Señor, que seas tú hablando y que sea tu Santo Espíritu ministrando cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, gracias, Señor, gracias. Esta palabra, mis hermanos, yo le puse como título el desamparo de Dios hacia su Hijo, ¿verdad? Obviamente ya leímos el versículo, el capítulo y versículo 46, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión o estas palabras, mis hermanos, es el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Podemos verlo allí en Juan capítulo 1, versículo 11. Alguien rapidito que me lo pueda leer. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. ¿Se fijan ese punto, hermanos? Ese versículo, la primera parte dice: a lo suyo vino, Amén. pero los suyos no lo recibieron. Muchas veces expresamos, decimos: a los suyos vino, y no es así, dice: a lo suyo vino. ¿Y cuál fue lo suyo, lo que el Señor vino? ¿Cuál fue el propósito del Señor al venir a esta tierra? Al morir, a poner su vida en rescate por muchos. Amén. Porque nadie se la quitó, Él la puso. Amén. ¿Por qué? Aleluya. Por amor a usted y a mí y a aquellos que nos estén viendo a través de las redes sociales. Aleluya. Ese amor se sigue expresando hasta el día de hoy. Así es, hermano. Se sigue expresando y nunca va a acabar Amén. hasta el día de que el Señor venga. Los que le hayan aceptado y le hayan recibido se irán con Él. Los que no,
se van a quedar. Su grito en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Da testimonio de que él experimenta la separación total de Dios en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido cierta tristeza o ese momento cuando un familiar se aleja de nosotros y nos deja solos? No se puede comparar, mis hermanos. El alejamiento de Dios de una persona que tiene comunión con el Señor es terrible. Es terrible, hermanos. El separarse Dios de nosotros no es cualquier cosa. Es el abandono. Nos está diciendo, ya no me necesitas o ya no quiero estar contigo. En el momento en que el Señor llega a esa culminación de ese grito de angustia, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese momento era un sentir de tristeza, de angustia, de separación de Dios en su humanidad, hermanos, en su humanidad. Pero fue momentáneo, no fue para siempre, fue momentáneo. ¿Por qué? Porque el Señor ahí estaba aplicando su justicia, hermanos, por perdón, para el perdón de toda la humanidad. Esa era la realidad y sigue siendo la realidad. Por eso, la sangre derramada en la cruz del Calvario, hace rato cantamos un canto que dice, yo me lavé en la sangre, y no mis hermanos. Él nos lavó con su sangre. Él nos lavó con su sangre, no nosotros nos lavamos. Nosotros nos acercamos para que Él nos lavara. Porque le aceptamos, porque le creímos. Amén. Y esa oportunidad sigue para aquellos que no tienen a Jesucristo. Hoy es el día, no es para mañana. Hoy es el día, aquellos que nos estás viendo, nos estás escuchando. Hoy es el día de salvación. El hecho de que Jesús haya llegado a la cruz no fue cualquier cosa. Fue por amor a ti y fue por amor a nosotros. Ese grito de angustia, de desconsuelo, de tristeza, tenemos que reconocerlo porque en ese momento el Señor lo deja solo y la humanidad de Jesús se hizo sentir. Por eso esa expresión de angustia. Por eso, ¿verdad? Dice, allí en la cruz estaba cumpliendo que él había dicho, lo que él había dicho, que daba su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. El abandono temporal de Dios hacia Jesús tuvo un propósito central muy significativo: cumplir la salvación humana al cargar Jesús con los pecados de todo el mundo. Ese fue el propósito. Esa era la culminación del abandono de Dios hacia su Hijo Jesucristo, provocando una separación temporal necesaria para la santidad divina. ¿Cómo? Al asumir el castigo en lugar de la humanidad, al asumir el castigo que a nosotros nos correspondía. Por eso, ¿verdad? Allí Jesús experimenta la máxima expresión de la justicia divina, cumpliendo las profecías, por mencionar unas, como lo habla el Salmo 22. Léanlo, hermano. Alguien que lea Salmo 22, los primeros versículos. ¿Qué dice? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ya el rey David ya estaba profetizando muchos años antes de lo que iba a suceder. Y prácticamente estos versículos
no es una asimilación, es lo que estaba ocurriendo, es lo que iba a ocurrir en el futuro. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, sin necesidad de intermediarios, mis hermanos, porque podemos ir directos. Ese clamor, ese dolor que Él sufrió, nos benefició. Y no que nos gocemos, en parte, sí nos gozamos, porque lo que hizo fue por amor. Y lo que pasó, pues nos debe de sentir el sufrimiento, y tenemos que reconocer y caminar rectos, hermanos, caminar rectos, porque lo que Él hizo no fue cualquier cosa. Amén, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia en Juan, capítulo número 19, versículo número 28, la quinta palabra de Jesús en la cruz. Antes de ir a la quinta palabra, hermano, para entender las últimas palabras, quiero hacer aquí una nota. Vaya conmigo rápido a Marcos, capítulo número 15, o si la pueden poner en la pantalla. Marcos, capítulo número 15. Marcos 15, 25. Amén. Hay algo muy interesante que resaltar, ¿verdad? ¿Cuántas horas estuvo Jesús en la cruz, verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo número 15, versículo número 25. ¿Lo tenemos? Era la hora tercera cuando ¿qué? La hora tercera era las 9 de la mañana, hora judía, ¿verdad? Ahí mismo en Marcos 15, 33, que el hermano Toniel lo acaba de leer, que dice: cuando lo vino la hora sexta, ¿verdad? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces hubo un periodo, hermanos, de 6 horas en la cruz del Calvario, de las 9 hasta las 3 de la tarde. Entonces, en ese periodo es cuando Jesús siente el dolor más grande. Ya había pasado mucho tiempo y el hermano Toniel en la cuarta palabra sintió esa soledad de Eloi Raba Sabatani. Pero ahora vamos a ver Juan 19, 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La quinta palabra es tengo sed. El Señor, hermanos, estaba sintiendo, como dijo el hermano, ¿verdad?, todo el dolor, pero también había un cansancio físico. Había algo ya que lo estaba menguando, ¿verdad? Pero bien bonito que Juan pone esta connotación, ¿verdad? Que él dijo, tengo sed, para que se cumpliese la palabra. El Salmo 22, del cual leyó el hermano Toniel, los primeros 2 versículos, quiero que también vaya al 22, pero al 15, ese le llaman el Salmo de la cruz o el Salmo mesiánico, ¿verdad? Es un salmo muy bello. Para que se lo aprendas antes del 23, ¿verdad? Cuando usted le pregunten a alguna profecía de la cruz, acuérdese, 22, el Salmo de la cruz le llaman muchos teólogos. Pero mire lo que dice el versículo número 15: como un tiesto seco mi vigor. Perdón, como un tiesto seco mi vigor. Como un tiesto, se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de muerte. Aquí se estaba cumpliendo la escritura que él iba a tener sed. Amén. Y esa sed, hermano, simboliza
ese dolor físico que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero qué bello, hermano, que en la cruz del Calvario el Señor estaba prácticamente predicando todo lo que Él había enseñado. Él enseñó sobre el perdón. Él enseñó, hermanos, sobre tener responsabilidad en la familia. Él enseñó, hermanos, a que aunque hubiera dolor, se tenía que cumplir la palabra. Aleluya. Y aquí, aunque Él tuviera ese cansancio físico, aleluya, que a veces uno tiene ese cansancio físico, pero para que se cumpliese la palabra, el Señor siguió permaneciendo allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Tenemos que resaltar algo. Si Cristo hubiese querido, hermano, no va a la cruz. Si Él no hubiese querido, ¿para qué ir a la cruz? Aleluya. Si no fuese necesario, hermano, jamás el Padre nos hubiera dado al Hijo, pero para que se cumpliese la Escritura, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo va a hacer. Aleluya. Cuando ya lo dijo, lo va a ejecutar. Aleluya. La palabra del Señor jamás va a caer a tierra. Aleluya. La Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Aunque el enemigo le decía: bájate de la cruz. Aleluya. Aunque el enemigo le decía por medio del otro ladrón, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él dijo: aquí me quedo. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay millones y millones que van a ser salvos. Aleluya. Y aunque tenga ese cansancio físico, y aunque tenga esa sed, aleluya, aquí me quedo. Aleluya. Por eso Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Aleluya. Él fue herido por nuestros pecados. Aleluya. Él fue herido por nuestras rebeliones. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él que pagó el precio para que nosotros tuviéramos esa paz. Aleluya. Por eso hay triunfo en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo soy de los que sigo creyendo que hay poder en la cruz del Señor. Aleluya. Y ahí está la salvación. Ahí es donde está el poderío. Aleluya. Allí es donde se cumple todo. Aunque tenía ese dolor físico, aleluya, aunque sentía que el Padre lo había abandonado, ya tenía ahí colgado, hermano, más de 5 horas. Y Él todavía diciendo: para que se cumpla la Escritura. Por eso no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayásemos. Este caminar se puede hacer largo, se puede hacer muy tedioso, se puede hacer de mucho dolor, aleluya, pero se tiene que cumplir la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece, aleluya. Todavía se está permaneciendo hasta el día de hoy, aleluya. Por eso, si tú estás enfermo, Él pagó por nuestras enfermedades, aleluya. Si no tienes paz, la paz nos dejo, dijo Él: mi paz os doy, aleluya. Yo no la doy como el mundo la da. Él es el príncipe de paz. En esa última hora también dijo la sexta palabra. En Juan capítulo número 19, versículo número 30. La sexta palabra no solamente dijo: tengo sed, sino dice la palabra del Señor, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Consumado es. Él vino a cumplir. Él vino a acabar la obra. Él no iba a dejar nada a medias. Él tenía que declararlo allí en la cruz del Calvario, que todo, aleluya, todo iba a ser
consumado. La palabra en latín que dijo Jesús consumado usó la palabra tetelestía. Tetelestía, hermano, lo usaban cuando venía un guerrero de la batalla y cuando era vencedor, gritaba cuando entraba a las puertas de la ciudad: tetelestía, acabamos. Tetelestía, se acabó, se venció. Tetelestía, hemos vencido, se acabó la obra. Cuando un pintor acababa una obra y la firmaba, también decía esta palabra en latín, tetelestía. O un escultor no necesita más, ni necesita o algo, o me faltó algo, se acabó. Cuando Jesús dijo la palabra consumado es que Él ya estaba haciendo la obra perfecta. Él estaba cumpliendo todo lo que se había predicado, aleluya, todo lo que se había escrito desde el antiguo y lo que se estaba escribiendo del nuevo. Amén, aleluya. Jesús estaba diciendo: atrás de mí no viene nadie, aleluya, porque yo vine a cumplir la ley y los profetas. Amén, amén. Tetelestía, todo ya fue cumplido. Usted y yo, iglesia, no tenemos que hacer nada, simplemente creer en el Señor, mantenernos caminando, entendiendo que Él ya hizo la obra. Aquí era para que estuviera aplaudiendo y dándole gloria a Dios, aleluya, porque Él acabó la obra completa. Tetelestía, he acabado la obra. Tetelestía, consumado es. Él ya lo cumplió. No necesita mi sufrimiento, no necesita mi sacrificio, como la institución católica romana lo enseña, que nuestro dolor, que nuestro sacrificio lo tenemos que ofrecer al Padre, aleluya. No, Él dijo consumado es. Ya no se necesita otro sacrificio, aleluya, porque vino el Cordero Pascual, aleluya, el Cordero inmolado, el Cordero que quitó el pecado del mundo, aleluya, a ser crucificado. Y Él dijo consumado. No va a ser, aleluya, no fue, aleluya, consumado es. Aleluya. Gloria a Dios. En ese momento el Señor estaba cerrando todo lo que se tenía que hacer para el perdón de los pecados del mundo. Ya no necesitamos nosotros hacer nada más que aceptar al Señor como nuestro Salvador. Decirle: Señor Padre, perdona mis pecados. Seguirle, amarle, es todo. Él consumió todo. Aleluya. No le podemos agregar ni le podemos quitar. Consumado es. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como el Señor terminó la obra, la terminará con nosotros. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y lo estamos esperando, aleluya. Y estamos esperando, ¿verdad? Dice la Biblia, el Espíritu y la esposa dicen: sí, ven Señor Jesús. Él no deja nada a medias. Amén. Él acaba todo. Amén. Aleluya. Se consumió, se acabó, consumado es. Y ya para terminar, la séptima palabra. Lucas, capítulo número 23, 46. Juan no registra estas palabras, Lucas sí las registra.
Lo tenemos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La pregunta del millón: ¿quién mató a Jesús? Muchos de nosotros, cuando empezamos en los primeros años, yo decía esta pregunta: ¿quién mató a Jesús? Y muchos decían: nosotros. No, Jesús siempre tuvo el control de la cruz. El enemigo no tenía el control. Jesús tiene el control. ¿Quién mató a Jesús? Juan capítulo número 10, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Aleluya. ¿Quién tiene el poder? Cristo. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo Jesús tenía el control aún de su muerte. El Señor sabía cuándo iba a expirar, cuándo iba a entregar el Espíritu, porque Él sabía que tenía que morir. Pero aunque murió, resucitó al tercer día. Él tiene el control de todo. Por eso no te desesperes en tu vida, por eso no te agobies. Él tiene el control de todo. Él tiene el poder, aleluya. Y el poder de resurrección que Dios le entregó, hermano, es más poderoso todavía. Porque ya cuando regresa resucitado dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque aunque tú pienses que todo está de cabeza, aunque pensemos como que el Señor nos haya abandonado, no te preocupes, Él tiene todo el control. Por eso no se lo achaques al diablo, aleluya. Él es parte de lo que anda ahí haciendo, aleluya. Pero Cristo tiene el control. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, aleluya. Yo estoy contigo, no temas, manada pequeña, yo estoy contigo. Él tiene el control de todo. A veces vemos la política, a veces vemos lo de las guerras, rumores de guerra, vemos injusticias, vemos cosas terribles, aleluya. No te preocupes, Él tiene todo bajo control, aleluya. Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Si Él tuvo control en su muerte, que no tendrá control en nosotros. Me dijo una vez una persona: pastor, tengo esta enfermedad. Dije: no, muy fuerte la enfermedad, es irreversible. Le dije: eso es lo que dice el médico. Dije: usted tiene dos opciones: ¿le cree al médico que le dice que es irreversible? ¿O le cree a Jesús? Aleluya. Que Él dijo que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Que si Él la creó a usted completamente, ¿cómo no le va a dar un hígado? ¿Cómo no le va a dar un riñón? Aleluya. ¿Cómo no le va a dar un corazón nuevo? Aleluya. ¿Cómo no le va a dar un páncreas nuevo? Aleluya. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Él tiene el control de todo. Porque hubo un triunfo aquí en la cruz del Calvario. Él vino a demostrar el poderío que Él tenía, el poder de poner su vida y el poder de quitarla y volverla a tomar. Él tiene todo el poder. Amén. Aleluya.
Porque aunque Jesús hombre, el hombre que estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, Eloí. No dijo, Padre mío. No dijo, ¿verdad? Dios mío. No dijo, Dios mío, porque era Jesús hombre muriendo ahí en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Y le estaba clamando a Dios, no a su Padre, a Dios. Le estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Pero aún ese Jesucristo hombre sabía lo que se iba a cumplir las escrituras. Preparó a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y aún les dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, aleluya, y estuvo ahí por 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre esté por 3 días muerto, aleluya, y después voy a resucitar. Y aún así, cuando él, hermano, entregó su espíritu, muchos se espantaron, muchos corrieron, aleluya. ¿Por qué? Porque pensaron que ya se había acabado todo. Qué triste que cuando él entregó su espíritu y murió, muchos se apartaron, lo dejaron. Pensaron que ya todo se había acabado. Iglesia, a veces nos pasa eso a nosotros. Cuando estamos en la prueba, en la lucha, no le creemos a lo que Él ya nos dejó escrito, aleluya, que Él no nos iba a dejar, que Él está con nosotros, que Él tiene el control de todo. Nos volvemos locos. Pero es que usted no entiende, hermano, lo que estaba pasando. ¿Qué pasó Jesús? Y aunque Jesús lo dijo, y aún se los dijo a sus discípulos, voy a regresar, no temas. A veces nos pasa eso. Pero hoy el Señor nos quiere recordar que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que Él sabe todo, cuántas estrellas en la galaxia hay, aleluya, que Él sabe cada cabello que tenemos, aunque hoy amanecimos con menos, aleluya. Él sabe cuántos dientes tenemos, aleluya. Él sabe todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el de Él es el control, aleluya. Por eso hay que hablar a Cristo. Y por eso dijo Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado, aleluya. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese sido muerto, aleluya, y hubiese resucitado al tercer día, no hubiera valido nada de lo que nosotros estamos creyendo, no hubiera pasado nada. Pero gloria a Dios, aleluya, que aunque Él sufrió en la cruz, aún Él sufriendo, dice la escritura, y menospreciando el oprobio, aleluya, se entregó a sí mismo, aleluya, y Él nos dio victoria por medio de esa supuestamente derrota. Hubo una persona muy importante, lo voy a decir, el Papa dijo, no sé ni en qué estaba pensando, y que muy estudioso, dijo, el fracaso más grande fue cuando Jesús se murió allí en la cruz del Calvario. Busca el video. Él dijo, fue el fracaso más grande. Pero yo dije, no, mentiras del diablo, no fue un fracaso, aleluya, fue lo más grande que pudo haber pasado, aleluya. Cristo Jesús murió y resucitó, aleluya, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Colosenses capítulo número 2, versículo número 13 al 15, y ya voy terminando, aleluya. Hay poder en la cruz del Calvario, aleluya. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2, 13 al 15. Pásale, Abraham, ya voy terminando. Y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Quién? Nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea que nosotros estábamos muertos al pecado. Y cuando dice y en la incircuncisión, no está hablando literal de una circuncisión, sino que estábamos alejados del pacto.
Porque acuérdese que el pueblo de Dios era todo aquel que era circuncidado, ¿verdad? Que después Pablo dice que circuncidados vuestros corazones, porque no era el prepucio, hermano. No, lo importante aquí era que nosotros fuésemos aceptos al Padre para que nos diera todo ese poderío, aleluya, del pacto eterno de Dios. Os dio vida juntamente ¿con quién? Con Él, perdonándoos todos. ¿Perdonándoos qué? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, había una acta, había un decreto que no nos hacía aceptos delante de Dios. Había un acta, había un decreto que yo no me podía acercar al Padre. Había un acta y un decreto que la paga del pecado es muerte. Había un acta y un decreto que yo tenía que pasar y sufrir mi culpa. Anulando ese acta y anulando ese decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo empecé este servicio con este texto. ¿Dónde clavó ese decreto? ¿Dónde clavó lo que nosotros teníamos que pagar, que nos era contrario? En la cruz. Cuando Él lo estaban clavando, ahí estaban clavando, iglesia, todo lo que nosotros teníamos que pagar, que nos era contrario. Ahí los estaba pagando, ahí lo estaban clavando. Por eso, iglesia, cuando usted ya le pidió perdón a Dios, suelte su pasado. Suelte. Es poderosa la sangre de Cristo Jesús. Un día me dijo una persona en una célula, me acuerdo, y me decía: hermano Chavira, entonces la sangre de Cristo es tan poderosa. Le dije: una gota de esa sangre tiene el poder para limpiar la humanidad entera. Una gota. Pero no derramó una gota, se derramó todo. Por eso, suelta tu pasado, suelta la amargura, suelta. Dios ya clavó nuestros pecados. Por eso dice Jesús, hablando y hablándole a los escribas y fariseos, que era la gente más religiosa de la época, le dijo que los publicanos, que las rameras y los publicanos iban delante de ellos, porque Jesús ya estaba viendo a esa María Magdalena, que aunque era prostituta, el Señor le dio el perdón. Porque sea cual sea el pecado o tu pasado, la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Poder. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, aleluya. Y esa sangre tiene tanto poder que dice el versículo número 15: y despojando a los principados, aleluya. ¿Qué hizo? Los despojó, aleluya. ¿De qué los despojó? De ese poder que tenían, de esa autoridad que tenían. Él los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Y cómo triunfó sobre ellos?
demonios en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Por eso Él no fue derrotado. No, Él triunfó. Aleluya. Y si Él venció, nosotros también. Aleluya. Si Él venció, nosotros también. Oh, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Los demonios no soportan la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Me dijo un exégeta: oh, no digas que la sangre de Cristo por una liberación. Dijo: ignorantes, la sangre de Cristo es para purificación, para lavamiento de pecados. Y yo dije: mentiras del diablo. Tú no has visto que cuando se clama la sangre de Cristo, los demonios salen. Aleluya. Las enfermedades se van. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Llámame vieja escuela, llámame lo que me quieras llamar. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, iglesia. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso la enfermedad se va a ir. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Cuando llegues a tu casa, aleluya, clama la sangre de Cristo. Aleluya. Ahí en tu casa, aleluya. Y los demonios se van. Aleluya. La enfermedad se tiene que ir. Aleluya. Donde anda ese rebelde de tu hijo, tu hija, aleluya, clama la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Y díselo al diablo. Aleluya. Hay poder en la cruz del Calvario. Mi Cristo ya te exhibió públicamente. Aleluya. Y triunfó. Y triunfó. Aleluya. Y como Él triunfó, nosotros también triunfaremos. Hay victoria, iglesia. Hay victoria. Cuando yo era pequeño, el peor día para mí, el peor día del año era el Viernes Santo. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque mamá no nos dejaba hacer nada. No comíamos carne. No podíamos prender la televisión, porque teníamos que estar de luto, porque Jesús a las 6 de la tarde iba a morir. Y teníamos que guardar una reverencia. Y de repente se oía: ya prendió la televisión, y salimos corriendo. Era porque estaban pasando las películas esas mexicanas de la pasión de Cristo, con esas pelucotas todas fake ahí, hermano. Y ahí, ¿verdad? Aleluya. Y es lo único que nosotros mirábamos. Y cuando se acababa la volvía a apagar y decía: hasta que muera Jesús. Y luego todavía en la noche, iglesia, teníamos que ir a la iglesia y estaba el crucifijo ahí tendido. Aleluya. Y teníamos que ir a darle un beso y rezar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto. Yo quería andar de vago, hermano. ¿Por qué? Porque no iba a la escuela, porque podía salir a jugar. Y yo oía a mis amigos jugando allá afuera y le decía: mamá, no, ellos no saben lo que están haciendo. De hecho, tienes que orar por ellos y decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga, mamá. Y era terrible para mi vida. ¿Por qué? Porque lo hacíamos por ignorancia, por lo que sea, iglesia. Yo qué iba a saber. Pero hermanos, yo me convertí en el evangelio, hermano, 18 de abril del 2000. 18 de abril del 2000. Y me acuerdo que en ese año, iglesia, viene la semana mayor. Yo dije: ¿y cómo será? Y le pregunté a alguien, ¿verdad? El miércoles, cuando empieza la Pascua,
¿dónde nos van a poner la ceniza? Y dijo, no, hermano, léete Job, léete esto, aleluya. Y ya me explicaron, dije, ok, no, está bien, ¿verdad? Y lo dije, pero Viernes Santo, pues ya Cristo Jesús hizo todo, ¿verdad? Vamos a hacer fajitas y aleluya, ¿verdad? Y es lo que yo, este cuerpecito yo se lo he dicho, ¿verdad? Pero de repente dijeron, culto de las 7 palabras. Yo creo que nada más escuché 2 veces las 7 palabras en todo lo que estuve allí en Betania, aleluya. Y culto de las 7 palabras todavía en aquel entonces. Iglesia, le estoy hablando que no tenía ni un mes de convertido. Estamos en abril, ¿verdad? Y hermanos, el primer año, ¿verdad?, que estuve ahí, porque yo fui salvo en marzo 18, tenía 3 semanitas y voy al culto de las 7 palabras. Y cuando me siento, aleluya, yo dije, ¿dónde van a poner al crucifijo, verdad? Para lo van a tender ahí. En aquel entonces todavía una crucesota allá en Betania, así grandota, allá atrás. Después quedaron 3 agujeros allí. El pastor la bajó, dijo, bájenla de ahí. Porque no es la cruz, es quien murió en la cruz. Y ese día, desde entonces, hermano, y ya vengo celebrando ese día 26 años, por la misericordia y gracia del Señor. Han sido los 26 años más lindos de mi vida. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús venció, tengo 26 años de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió, aleluya, y yo no tengo que ir a buscarlo ahí entre los muertos al que vive, aleluya. Cristo Jesús murió y hay poder en su nombre, aleluya, pero no se quedó allí, aleluya. Por eso yo no creo en el crucifijo donde está Jesús ahí clavado, aleluya. No, en un Cristo todo flacuchento, ahí todo destrozado. No, Él no se quedó allí, aleluya. Él resucitó, aleluya. La cruz nada más fue la transición, aleluya, para que nos diera ese poder y esa autoridad, aleluya, para que nos diese esa salvación tan grande, aleluya. Por eso Cristo Jesús murió. Sí, no importa que haya muerto, pero Él resucitó, aleluya, y nos dio vida y vida en abundancia, aleluya. Y si estamos de pie es por su misericordia, y si estamos de pie es por esa victoria en la cruz del Calvario. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Póngase en pie, aleluya. Y